Durante la noche de Navidad, preparé la cena esperando al menos respeto de mi marido Alejandro. Pero él llegó trayendo a su amante y anunció con frialdad que ella dormiría con nosotros. 34 años de vida desmoronándose en una sola frase. Esa fue la última vez que permití que alguien me humillara en mi propia casa. Mi nombre es Hortensia. Tengo 34 años. Y durante los últimos 12 años, construí una red de 3 cafeterías en Barcelona. Empecé con un local diminuto en Gracia, y con esfuerzo abrí 2 más. Uno en el Eixample y otro cerca del Born. Mis cafeterías tenían alma. Los clientes regresaban no solo por el café, sino por la calidez que intentaba crear en cada rincón. Alejandro, mi marido, era dueño de una distribuidora de bebidas. Cuando nos casamos hace 14 años, él admiraba mi determinación. Decía que le gustaba mi independencia, pero con los años, esa admiración se convirtió en desdén. Mientras mis cafeterías crecían, Alejandro se volvía más distante. Trataba mis logros como insignificantes. Cuando le contaba sobre un nuevo contrato o el aumento de clientes, él apenas levantaba la vista del móvil. Los últimos 6 meses habían sido especialmente duros. Alejandro llegaba tarde cuando llegaba. Siempre tenía excusas, reuniones, cenas de negocios, entregas urgentes. Yo intentaba creerle. Quería pensar que era una mala racha, que las cosas mejorarían si yo seguía siendo paciente y leal. Pero los detalles comenzaron a acumularse. El perfume extraño en sus camisas. Recibos de restaurantes en barrios, donde él no tenía clientes. Las llamadas que rechazaba cuando yo entraba en la habitación. El modo en que apartaba el móvil. Como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Fue en septiembre cuando Ricardo Montes entró en mi vida de manera más cercana. Era una figura conocida en los círculos empresariales de Barcelona. Tenía hoteles boutique y estaba expandiéndose al turismo gastronómico. En una conferencia sobre negocios sostenibles, él se sentó a mi lado durante el almuerzo. Ricardo era diferente de Alejandro. Me hizo preguntas sobre mis cafeterías con interés genuino. Quería saber cómo había fidelizado clientes, qué estrategias usaba, cómo manejaba la competencia. Hablamos más de 1 hora. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, no como la esposa de Alejandro, sino como Hortensia, la empresaria. A partir de ese día, Ricardo apareció con más frecuencia. Me invitaba a tomar café para discutir colaboraciones. Hablaba de posibles sociedades. En octubre, me invitó a una feria gastronómica en San Sebastián. Dijo que sería una oportunidad para hacer contactos. Yo rechacé educadamente. Estaba casada. No iba a traicionar ese compromiso, por más tentadora que fuera la oferta profesional. Ricardo lo respetó. No insistió, pero tampoco desapareció. Seguía enviándome artículos interesantes, invitándome a eventos siempre de manera profesional. Yo apreciaba su amistad. En un momento en que Alejandro me hacía sentir invisible, Ricardo me recordaba que yo tenía valor. Noviembre llegó con días grises. Alejandro prácticamente vivía fuera de la casa. Sus ausencias ya no venían con excusas elaboradas. Simplemente decía que tenía trabajo y se iba. A veces no regresaba hasta la madrugada. Otras, pasaba la noche fuera. Yo dejé de preguntar. Cada vez que lo hacía, él me miraba con desdén, como si yo fuera una molestia. Una noche de mediados de noviembre, encontré algo. Buscaba facturas en el estudio cuando vi su computadora abierta. Una notificación de mensaje apareció. Era de un número sin nombre. ¿Cuándo le vas a decir? Ya estoy cansada de esconderme. Mi corazón se detuvo. Cerré la computadora rápidamente. Me senté en el sofá, temblando. No era solo la confirmación de que había otra mujer. Era el tono, la familiaridad, la impaciencia, como si esa mujer tuviera derecho a exigir algo. Durante días caminé por la casa como un fantasma. Alejandro no notó nada diferente. Yo seguí con mi rutina. Iba a las cafeterías, atendía clientes, sonreía. Pero por dentro, algo se rompía. Fue en un evento de networking en el Hotel Majestic, cuando Ricardo notó que algo andaba mal. Me vio desde el otro lado del salón y vino hacia mí. Yo intenté sonreír, pero él vio a través de la máscara.
¿Estás bien, Hortensia? Preguntó con sinceridad. Estoy bien. Mentí, pero mi voz tembló. Ricardo no insistió. Se quedó a mi lado toda la noche, conversando sobre temas ligeros, haciendo que me riera. Al despedirnos, me dijo, si alguna vez necesitas hablar, o simplemente un amigo, estoy aquí. Sin compromisos, sin expectativas. Asentí, agradecida, sin saber si tendría el coraje de aceptar esa oferta. Diciembre llegó con luces navideñas y promesas de celebraciones. Las calles de Barcelona se llenaron de mercados, villancicos, familias paseando. Yo observaba todo desde una distancia dolorosa. Alejandro apenas estaba en casa. Ya ni siquiera fingíamos cordialidad. Pero algo en mí todavía se aferraba. No era esperanza, era miedo. Miedo de admitir que había desperdiciado 14 años con un hombre que ya no me amaba. Miedo de enfrentar que mi matrimonio era un cascarón vacío. Entonces decidí hacer una última cosa: preparar la cena de Navidad. Crear un espacio donde Alejandro y yo pudiéramos al menos intentar reconectar. Era ingenuo, lo sé, pero cuando estás desesperada, te aferras a cualquier esperanza. Pasé días planeando el menú: cordero asado con hierbas, patatas gratinadas, ensalada de hinojo y naranja, turrón de Alicante. Todo hecho desde cero. Compré mantelería nueva de lino blanco y velas elegantes. Decoré la casa con ramas de acebo y luces doradas. Quería que todo fuera perfecto. La mañana del 24 de diciembre le envié un mensaje a Alejandro. La cena de Navidad estará lista a las 9 de la noche. Por favor, ven a casa. Solo esta vez. Él respondió horas después. Estaré allí. Esas 3 palabras me llenaron de esperanza ridícula. Pasé todo el día cocinando, ajustando sazones. Me arreglé con cuidado. Un vestido azul marino que Alejandro me había regalado años atrás. Me maquillé. Me puse el collar de perlas de mi madre. A las 8:30, la mesa estaba puesta. Las velas encendidas. La comida lista. Me senté en el sofá, esperando. Los minutos pasaban lentos. Las 9 llegaron y pasaron. 9:30. 10. Cada coche en la calle hacía saltar mi corazón, solo para hundirse cuando el sonido se alejaba. A las 10:15, escuché la llave en la cerradura. Me puse de pie, alisándome el vestido, preparando una sonrisa. La puerta se abrió. Alejandro entró con abrigo negro y bufanda gris. Se veía cansado. «Hola», dije con voz alegre. «Llegaste. La cena está lista, solo necesito...». Entonces la vi. Detrás de Alejandro, entrando como si tuviera todo el derecho, había una mujer. Joven, quizás 26 o 27 años. Alta, delgada, cabello rubio en cola de caballo. Llevaba un vestido rojo ajustado y tacones altos. Me miraba con curiosidad, y algo que solo puedo describir como triunfo. Mi sonrisa se congeló. Miré a Alejandro esperando una explicación. Pero él simplemente cerró la puerta y se quitó el abrigo, como si traer a otra mujer a nuestra casa en Navidad fuera normal. «Hortensia, ella es Vanessa», dijo con indiferencia. «Vanessa, esta es Hortensia». Vanessa sonrió y extendió su mano. «Encantada», dijo con voz dulce que no coincidía con la dureza de su mirada. No tomé su mano. No podía moverme. Alejandro pasó junto a mí hacia el comedor. Vanessa lo siguió, sus tacones resonando contra el suelo. «Huele bien», comentó Vanessa mirando la mesa. «¿Preparaste todo esto tú sola?» Finalmente encontré mi voz. «Alejandro, ¿qué está pasando?» Él se sirvió vino sin mirarme. «Es Navidad, Hortensia. Pensé que podíamos cenar juntos». «¿Juntos?», repetí. «¿Trajiste a ella a nuestra casa en la noche de Navidad?» Alejandro me miró. Sus ojos estaban fríos, vacíos. «Es mi casa también», dijo simplemente. Vanessa se sentó, cruzando las piernas. Tomó una aceituna del plato de aperitivos y se la llevó a la boca, observándome con esa sonrisa satisfecha. Me quedé en el umbral mirándolos. Alejandro sirviendo vino. Vanessa cómoda en mi silla, comiendo mi comida.
y algo se rompió dentro de mí, no con estruendo, sino con un susurro. Me acerqué lentamente. Alejandro levantó la vista. Siéntate, dijo señalando una silla. La cena se enfriará. Obedecí porque mis piernas temblaban. Me senté en el extremo opuesto, lo más lejos posible. Alejandro sirvió el cordero. Vanessa parloteaba sobre un viaje a Ibiza. Alejandro reía, un sonido que no había escuchado en meses. Yo no comí. No podía. El nudo en mi garganta era demasiado apretado. Miré el reloj. Cada minuto era una hora. Después de una eternidad, Vanessa se limpió la boca y se puso de pie. La cena estuvo deliciosa, Hortensia, dijo con tono condescendiente. Tienes talento para la cocina. Alejandro también se levantó. Se acercó y puso su mano en mi hombro. Hortensia, dijo con voz tranquila. Vanessa se quedará aquí esta noche. Lo miré sin comprender. ¿Qué? Esta noche, repitió apretando mi hombro. Ella dormirá con nosotros. El mundo se detuvo. Miré a Vanessa, que me observaba con esa sonrisa de victoria. Miré a Alejandro buscando humanidad, duda, vergüenza. Solo encontré indiferencia. No, susurré sin fuerza. Sí, respondió soltando mi hombro y dirigiéndose a las escaleras. Vamos, Vanessa. La habitación está arriba. Me quedé sola en el comedor, rodeada de restos de la cena que preparé con cuidado, rodeada de velas que se consumían. Escuché sus pasos subiendo, escuché la puerta del dormitorio cerrándose, pero no lloré, no grité, no me desmoroné. Me quedé sentada mirando las velas y sentí algo nuevo, algo frío y claro, claridad. Esto no era un matrimonio, no era amor, ni siquiera respeto. Esto era crueldad deliberada, y yo había permitido que sucediera. Me puse de pie lentamente. Subí las escaleras en silencio. Podía escuchar voces y risas del dormitorio principal. No me detuve allí. Fui a la habitación de invitados. Cerré con seguro y me senté en el borde de la cama. Saqué mi móvil. Mis manos temblaban mientras buscaba el número que había guardado semanas atrás. Ricardo Montes. Miré el nombre durante largos segundos. Luego, antes de arrepentirme, marqué. El teléfono sonó. Una vez. Dos. Tres. ¿Hortensia? La voz de Ricardo sonaba sorprendida pero cálida. ¿Estás bien? Y con esas palabras, la armadura que había sostenido durante meses se agrietó. No, dije y mi voz se quebró. No estoy bien. Hubo una pausa. Dime dónde estás. Voy para allá. No, respondí rápido. No vengas aquí. Necesito salir. ¿Recuerdas que me invitaste a la Costa Brava? ¿La oferta sigue en pie? Por supuesto, dijo sin dudar. Estoy en Cadaqués. Te enviaré la dirección del hotel. Ven cuando estés lista. Gracias, susurré. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Y una calma extraña me envolvió. Por primera vez en meses, sabía exactamente qué hacer. Abrí el armario y saqué una maleta. Empaqué ropa, zapatos cómodos, documentos importantes, mi pasaporte, papeles de las cafeterías, escrituras de la casa que estaban a mi nombre, porque yo había puesto la mayor parte del dinero. Todo lo que era mío. Trabajé en silencio, metódicamente. Cada artículo en la maleta era un acto de liberación. Cuando terminé, bajé las escaleras evitando los peldaños que crujían. La casa estaba en silencio. Las velas se habían consumido. Los platos sucios seguían en la mesa. Fui al estudio y tomé las llaves de mi coche. Un Audi plateado que yo misma había comprado con las ganancias de las cafeterías. Era mío. Con la maleta y las llaves, me detuve en el recibidor. Miré hacia las escaleras, hacia el dormitorio donde Alejandro y su amante dormían tranquilos. Una parte de mí quería subir y confrontarlos, gritar, hacer una escena. Pero otra parte, la parte más fuerte, sabía que eso era exactamente lo que él esperaba. Quería verme quebrada, desesperada, suplicando. No le daría ese placer. En lugar de eso, abrí la puerta de la entrada y salí a la noche fría de Barcelona.
El aire helado me golpeó el rostro, pero se sintió como un bálsamo. Caminé hacia mi coche, metí la maleta en el maletero y me senté al volante. Miré la casa por última vez. Las luces navideñas que había colgado con tanto cuidado parpadeaban en las ventanas. Se veía hermosa desde afuera. Nadie que pasara por allí imaginaría la crueldad que se había desarrollado dentro. Encendí el motor. Tomé mi móvil y abrí el mensaje de Ricardo, con la dirección del hotel en Cadaqués. Puse el GPS y comencé a conducir. Mientras dejaba atrás mi casa, mientras las calles de Barcelona desaparecían en el espejo retrovisor, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. La carretera hacia Cadaqués serpenteaba entre montañas oscuras. Conduje durante casi 2 horas en silencio, sintiendo cómo la distancia crecía entre yo y esa casa, entre yo y ese hombre que me había humillado. Cuando llegué al Hotel Port Lligat, Ricardo me esperaba en la recepción. No hizo preguntas dramáticas. Simplemente tomó mi maleta y me guió hasta una habitación con vistas al mar. «Descansa», dijo desde la puerta. «Mañana hablaremos si quieres». «Gracias por todo», logré decir. Cuando se fue, dejé que las lágrimas cayeran. No eran de desesperación, sino de liberación. Lloré hasta que no quedó nada más. Luego me metí en la cama y dormí profundamente por primera vez en meses. Desperté con el sol entrando por las ventanas. La bahía de Cadaqués brillaba azul turquesa. Bajé al comedor donde Ricardo me esperaba con café. ¿Dormiste bien? Sorprendentemente sí. Desayunamos en silencio cómodo. Finalmente, después de mi segundo café, hablé. Alejandro trajo a su amante a la casa anoche, en la cena de Navidad, y anunció que ella dormiría con nosotros. La mandíbula de Ricardo se tensó. Nadie merece eso. Durante meses intenté salvar algo que ya estaba muerto, pero anoche entendí que se trataba de su crueldad, no de mí. ¿Qué harás ahora? Divorciarme y reconstruir mi vida sin él. Los siguientes días fueron sanadores. Ricardo me llevó a caminar por el pueblo, a comer en restaurantes con vistas al mar. Hablábamos de negocios, de sueños, de todo menos de Alejandro. «Tienes talento para crear espacios donde la gente se siente bien», dijo una tarde. «No solo sirves café, creas experiencias». Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en mucho tiempo. La tarde del 27 de diciembre, Ricardo sacó su tablet en la terraza del hotel. «Hay algo que quiero mostrarte, un proyecto que llevo meses evaluando». Me mostró fotos de un edificio hermoso, cerca del Paseo de Gracia. 3 plantas de piedra con un café en la planta baja. Es el Café Montserrat. Lleva cerrado 2 años. Abrió en 1925. Intelectuales y artistas se reunían allí. Pensé que quizás te interesaría ser socia en el proyecto. Lo miré sorprendida. ¿Socia? Socia mayoritaria. Tienes la experiencia y el talento. Yo pondría la parte del inmueble y los contactos a través de mis hoteles. Pero el café sería tuyo. Mi corazón latía rápido. Entonces recordé. Alejandro había mencionado ese café hace meses. Había querido comprarlo, pero nunca tuvo el capital suficiente. Y ahora Ricardo me lo ofrecía a mí. ¿Cuánto cuesta? Cuando mencionó la cifra, supe que con mis ahorros y las ganancias de mis cafeterías podía hacerlo. Necesito pensarlo. Pero esa noche no pude dormir. El Café Montserrat era la oportunidad de crear algo extraordinario. Algo que Alejandro había querido, pero nunca pudo tener. A las 6 de la mañana bajé al comedor. Quiero hacerlo. Quiero ser tu socia. La sonrisa de Ricardo iluminó su rostro. ¿Estás segura? Completamente. Estrechamos manos y sentí poder sobre mi propio destino. El 29 de diciembre viajamos a Barcelona. En las oficinas del abogado de Ricardo, revisé el contrato. Yo tendría el 60%, Ricardo el 40%. Todo estaba claro y justo. Firmé con mano firme. Visitamos el Café Montserrat ese mismo día. Estaba polvoriento por 2 años de cierre, pero la estructura era hermosa. Techos altos, ventanas enormes, lámparas de araña antiguas.
Caminé por el espacio, imaginando mesas de madera, una barra moderna con estética vintage, estanterías con libros. Va a ser espectacular, dije. No tengo duda. Al día siguiente fui a mi casa. El coche de Alejandro no estaba. Entré y olí perfume barato mezclado con comida rancia. Los platos de Navidad seguían sucios en el fregadero. Subí al dormitorio. Ropa de mujer tirada en el suelo. No sentí dolor. Sentí asco. Empaqué mis cosas. Llamé a una empresa de mudanzas y en 2 horas todo lo que me importaba estaba fuera. Dejé una nota. Los papeles del divorcio llegarán pronto. Cuida la casa porque la venderemos. Me instalé en un apartamento en Gracia, que Ricardo me ayudó a encontrar. En Nochevieja cené sola en mi nuevo apartamento. A medianoche salí al balcón y comí las 12 uvas viendo los fuegos artificiales. Por los nuevos comienzos. Por la dignidad. Por mí, dije levantando mi copa. Las siguientes semanas fueron intensas. Contraté arquitecto, seleccioné proveedores, diseñé el menú, entrevisté personal. Mi abogado me informó que Alejandro había recibido los papeles del divorcio. No puso resistencia. El acuerdo fue simple. Yo me quedaba con mis cafeterías, mi coche y mis ahorros. La casa se vendería según nuestros porcentajes de inversión. En 6 semanas estaba oficialmente divorciada. No sentí tristeza, sentí alivio. El café Montserrat tomaba forma rápidamente. Paredes en tonos crema, ventanas brillantes, lámparas restauradas. Ricardo y yo trabajábamos bien juntos. El 1 de abril abrimos las puertas. Fue un éxito inmediato. Los clientes llegaron en masa. Las mesas siempre estaban ocupadas. Las reseñas eran increíbles. 2 meses después, mientras trabajaba detrás de la barra, levanté la vista y vi a Alejandro entrando. Se veía diferente. Más delgado, ojeras profundas, traje arrugado. Hortensia, necesito hablar contigo. Terminé de preparar el café que estaba haciendo y lo miré. Estoy trabajando. Si quieres tomar algo, el menú está en la mesa. Por favor, solo 5 minutos. Hice un gesto a una empleada para que cubriera la barra y lo guié hacia una mesa en la esquina. Este lugar es impresionante, dijo mirando alrededor. Siempre quise comprarlo, pero nunca. Nunca tuviste el capital suficiente. Lo sé. Alejandro tragó saliva. Cometí un error terrible. Te traté de manera imperdonable. Y ahora lo veo. Quería saber si hay alguna posibilidad de que podamos... No, dije con firmeza. No hay ninguna posibilidad. Lo que hiciste no solo rompió nuestro matrimonio, rompió cualquier respeto que pudiera haber tenido por ti. Me humillaste de la peor manera posible. Y ahora vienes porque tu vida se desmoronó, y crees que puedo ser tu salvavidas. Te extraño de verdad. Extrañas la estabilidad que yo te daba. Extrañas tener a alguien que te apoyara mientras tú me despreciabas. Pero yo ya no soy esa persona, Alejandro. Me puse de pie. Esta conversación ha terminado. Puedes quedarte y tomar algo, o puedes irte. Regresé a la barra sin mirar atrás. Ya no importaba si se quedaba o se iba. Esa noche, después de cerrar, Ricardo pasó a recogerme. Había comenzado a hacerlo con frecuencia. A veces íbamos a cenar. Otras simplemente caminábamos. Alejandro vino hoy, le dije. ¿Cómo te sentiste? Nada, absolutamente nada. Es increíble lo poco que me afecta ahora. Ricardo sonrió. Eso es porque has cerrado ese capítulo completamente. Estás enfocada en tu futuro, no atrapada en tu pasado. Tenía razón. Mi pasado con Alejandro ya no tenía poder sobre mí. Miré por la ventana mientras Ricardo conducía por las calles iluminadas de Barcelona. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz. Algunos meses después de aquella noche de Navidad, el Café Montserrat se había convertido en uno de los lugares más solicitados de Barcelona. Las reservas para eventos corporativos estaban llenas con 3 meses de anticipación. Las reseñas en redes sociales eran brillantes. Habíamos sido mencionados en 2 revistas gastronómicas como El renacimiento de un clásico barcelonés. Mis 3 cafeterías originales también florecían.
Con la experiencia y los contactos que había ganado a través del Montserrat, había mejorado sus operaciones. Los números eran mejores que nunca. Yo trabajaba largas horas, pero no me sentía agotada. Me sentía viva. Cada mañana me despertaba con propósito, con ganas de crear, de construir, de hacer crecer lo que había empezado. La casa que había compartido con Alejandro se vendió en mayo. Como yo había puesto el 70% de la entrada, recibí la mayor parte del dinero. Lo invertí inmediatamente en expandir el menú del Montserrat y en renovar una de mis cafeterías en Gracia. De Alejandro supe poco y me importaba menos. Escuché por casualidad que su distribuidora había cerrado, que Vanessa lo había dejado semanas después de aquella Navidad, cuando se dio cuenta de que no tenía el dinero que ella esperaba, que él había intentado vender el negocio pero no encontró compradores. No sentí satisfacción con su caída. Simplemente no sentí nada. Él era un capítulo cerrado de un libro que ya no releía. Ricardo, por otro lado, se había convertido en una parte importante de mi nueva vida. Durante esos meses, habíamos trabajado juntos casi diariamente. Él traía ideas brillantes para el café, contactos valiosos, apoyo constante. Pero más que eso, había una conexión que había crecido naturalmente. No habíamos hablado de ello explícitamente. No había habido grandes declaraciones. Simplemente, en algún momento, entre las reuniones de trabajo y las cenas después de cerrar el café, algo había cambiado. Las miradas se volvieron más largas, las sonrisas más significativas. Los roces accidentales ya no se sentían accidentales. Una tarde de junio, mientras cerrábamos el Montserrat después de un día especialmente exitoso, Ricardo se quedó ayudándome a limpiar. No tienes que hacer esto, le dije. Eres el socio inversor, no el personal de limpieza. Él sonrió. Me gusta ayudar. Además, disfruto estos momentos contigo, cuando el lugar está vacío y tranquilo. Nos quedamos en silencio por un momento, limpiando las mesas juntos. Luego Ricardo habló. Hortensia, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez piensas en esa noche de Navidad y te arrepientes de haber huido? Lo miré sorprendida. ¿Arrepentirme? Jamás. Esa noche fue cuando finalmente recuperé mi dignidad. Fue cuando dejé de permitir que alguien me tratara como si no valiera nada. Ricardo se acercó un paso. Porque desde entonces te veo florecer cada día. Te veo segura, feliz, poderosa. Y me pregunto si alguna vez te he dicho lo increíble que eres. Mi corazón latió más rápido. Ricardo, no tienes que responder nada, dijo rápidamente. Solo quería que lo supieras. Que admiro no solo tu talento como empresaria, sino tu fortaleza como persona. La manera en que convertiste la peor humillación en el mejor nuevo comienzo. Dejé el trapo que tenía en las manos y me acerqué a él. Durante meses, mientras estaba con Alejandro, me sentía invisible, pero tú me viste desde el principio. Me viste cuando yo misma había dejado de verme. ¿Cómo no verte, Hortensia? Eres imposible de ignorar. Nos quedamos mirando por un momento largo, y entonces, sin planificarlo, sin dramatismo, nos besamos. Fue suave, natural, como si fuera algo que siempre había estado esperando suceder. Cuando nos separamos, ambos sonreímos. Ha sido un día largo, dije con voz suave. ¿Quieres venir a mi apartamento? ¿Puedo preparar cena? Me encantaría. Los meses siguientes fueron de crecimiento en todos los sentidos. El romance con Ricardo se desarrolló lentamente, sin prisa, construido sobre una base sólida de respeto y admiración mutua. Él nunca intentó controlarme ni cambiarme. Me apoyaba, me desafiaba intelectualmente, me hacía reír. En agosto abrí mi cuarta cafetería, esta vez en el barrio del Born. El Café Montserrat continuaba siendo un éxito rotundo. Las revistas de negocios me entrevistaban, me pedían que diera charlas sobre emprendimiento femenino. Una mañana de septiembre, mientras tomaba café en la terraza del Montserrat, antes de abrir, vi a alguien caminando por la acera. Era Alejandro.
Se veía aún peor que la última vez. Más delgado, más gris, más derrotado. Pasó frente al café. Miró hacia adentro. Me vio. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Yo no aparté la vista. No sentí pena ni triunfo. Solo indiferencia absoluta. Él siguió caminando, desapareciendo entre la multitud de la mañana. Ricardo llegó minutos después, con 2 croissants de una panadería cercana que le encantaba. «Buenos días, socia», dijo besándome la mejilla. «Traje desayuno». «Perfecto. Tengo que contarte sobre la propuesta que recibimos ayer para catering en el Hotel W. Nos sentamos juntos, hablando de negocios, de planes, del futuro. Y me di cuenta de algo. No había mencionado que había visto a Alejandro, porque simplemente no era relevante. No ocupaba espacio en mi mente ni en mi conversación. Él ya no era parte de mi historia. Una tarde de octubre, cerramos el Montserrat temprano para hacer un evento privado. Era el lanzamiento de un libro de un escritor local, y el café estaba lleno de gente interesante. Artistas, periodistas, empresarios. Yo circulaba entre los invitados, asegurándome de que todos tuvieran bebidas y aperitivos. Ricardo estaba junto a mí, presentándome a contactos valiosos. En un momento de pausa, salimos a la pequeña terraza trasera del café para tomar aire fresco. ¿Te imaginas hace un año?, le pregunté. Si alguien me hubiera dicho que hoy estaría aquí, en mi propio café histórico, organizando eventos literarios, con un negocio próspero y siendo completamente feliz, no lo habría creído. Ricardo tomó mi mano. A veces las peores cosas que nos pasan nos llevan a los mejores lugares. Alejandro me enseñó algo valioso sin quererlo, dije pensativa. Me enseñó que no necesitaba a nadie para ser valiosa. Solo necesitaba dejar de buscar valor en quien no sabía reconocerlo. Eres la persona más fuerte que conozco. No siempre. Aquella noche de Navidad estaba rota, pero elegí no quedarme rota. Elegí reconstruirme, pero mejor. Regresamos al evento tomados de la mano. El café estaba lleno de risas, de conversaciones, de vida. Las lámparas de araña brillaban sobre las mesas de mármol. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Este lugar, este negocio que Alejandro había querido, pero nunca pudo tener, ahora era mío. No por venganza, sino por mérito propio.